Estamos en directo en Teledeporte viviendo esta primera semifinal de la Supercopa de España, donde el Real Madrid se adelantaba con el tanto de Atenea del Castillo en el minuto 6 de partido. Un balón que recuperaba la de Solares, la cántabra en la frontal del área, se introdujo dentro del área para acabar golpeando con fortuna en la portería de Lola Gallardo. Y atención, porque vuelve a protagonizar otra jugada más. Toca ahora Linda Caicedo, la apertura para el centro de Sarah Holmgart. Segundo palo, no esperaba ninguna futbolista del Real Madrid. Sí lo hacía la cancerbera sevillana Lola Gallardo para acabar embolsando el esférico. Sí, al meterse Linda Caicedo por dentro, eso impide que una extremo derecha, pueda llegar a esa situación de segundo palo, y Eva Navarro, que es la que normalmente se incorpora al ataque, estaba cerrando porque jugada venía por banda izquierda y tiene que compensar, ¿no? Tiene que elegir bien cuando centra estos balones el Atlético de Madrid, porque al final puedes estar en inferioridad, entonces intentar tirar balón atrás para jugadas de segunda línea que puede llegar Linda Caicedo, puede llegar Sara Davids, Caroline Ware y aparecer desde ahí, porque si metes balón a segundo paro, lo normal es que no haya ninguna jugadora ahí al meterse Linda Caicedo por dentro. Tendrá que buscar también alternativas el equipo blanco, porque sí que es cierto que está llegando muy bien por ambas bandas, con la llegada tanto de Sarah Holmgart desde el lateral como de Eva Navarro, para que, como tú bien decías, Linda Caicedo y también Atenea del Castillo tiendan a meterse un poquito más por dentro para permitir esa incorporación. Y atención, Caroline Ware, el golpeo de Caroline Ware. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De la escocesa! Prácticamente llegados al cuarto de hora de partido, el Real Madrid, que pone tierra de por medio, que marca el segundo tanto. Lo hizo primero Atenea del Castillo. Ha replicado nuevamente el equipo de Pau Quesada para regalarle la victoria de momento en el marcador. Este tanto de Caroline Ware, que va a subir al luminoso Real Madrid 2, Club Atlético de Madrid 0. Y aquí vemos ese error en el envío, y estaba muy astuta en esa acción Caroline Ware para ver cómo salía Lola Gallardo, ya un poco a la espera, un poco vendida, porque ese esférico no pudo llegar con anterioridad la cancerbera sevillana. Normalmente los saques de banda es algo que dices es de ABC. Tiene que ser hacia adelante porque tu equipo quiere ir hacia portería rival, y lo que puede pasar en una situación así es lo que ha pasado, ¿no? Que te vuelva a condenar una pérdida, segunda pérdida en campo propio del Atlético de Madrid, que el Real Madrid aprovecha muy bien, ¿no? Es que los dos goles vienen dados por lo mismo, por una pérdida entre comillas tonta, que entregas el balón a tu rival y a partir de ahí estás descolocado defensivamente porque estás en fase ofensiva. Lo decía en la previa Víctor Martín, el entrenador del Atlético de Madrid, que iba a ser un partido complicado y que se iba a decidir por pequeños detalles. Pues hasta el momento estos pequeños detalles los está sabiendo aprovechar mucho más el Real Madrid por fallos propios del Atlético de Madrid. Y lo veíamos, ahora mismo lo comentábamos también en la previa de este partido, como Pau Quesada hoy no ha podido estar por motivos personales con el equipo, pero lo está supliendo Antonio Rodríguez, que era el entrenador a quien hemos visto en imagen hace apenas unos instantes. Plantado en el esférico, el Atlético de Madrid, concretamente Boerisa, la noruega, para poner el balón en disposición para tratar de recortar distancias en el marcador. El equipo de Víctor Martín, y van a por ello. Balón al primer palo, Loren Leal, que peinaba segundo palo, donde no pudo llegar a rematar Sine Jensen, porque tapó bien Sarah Holmgart. Y ojo, porque viene la carrera de Atenea del Castillo, que se tuvo que frenar, dado que Linda Caicedo estaba en una posición un poquito más adelantada y no pudo ejecutar ese pase. Sí, y un Atlético de Madrid que tiene jugadoras potentes para aprovechar el balón parado, pero bajo mi punto de vista, tras la pérdida de Gaby, la jugadora de medio campo que se fue este mercado de invierno, digámoslo así, a la Liga Mexicana, ha perdido un poco de potencial en fase aérea, porque era una jugadora fuerte, corpulenta, alta y iba muy bien de cabeza, y ahí yo creo que el Atlético de Madrid ha perdido un poco de potencial. Ojo, viene a tener el Castillo, la apertura para Eva Navarro, la incorporación de la lateral, esférico segundo palo, puede llegar ahí a esa zona a recoger, a rebañar el esférico Linda Caicedo, que se va a medir ahora con Amayur Sarrigue y con la punta del Atlético de Madrid, que ayuda en labores defensivas. Esférico que sacaba Andrea Medina con la testa, intentaba aprovechar el rechace a Atenea del Castillo, pero se la queda el conjunto colchonero. Toca Luani a la banda izquierda para que se proyecte Sine Jensen, pero decide frenarse en seco para guardar
la posesión. Hay mucha separación en líneas del Atlético de Madrid, no tiene una referencia clara, porque si nos fijamos ahora en la imagen, Amaiur está aquí caída, las centrales están muy cómodas del Real Madrid, no tienen a nadie a quien seguir, y al final eso hace que el equipo se pueda llegar a partir, que las líneas estén muy separadas y cuando quieras salir rápido no tengas con quién hacerlo porque estás muy cerca de portería propia. Y ahí veíamos a la futbolista más enérgica de momento en este inicio de partido, en la primera semifinal de la Supercopa, a Luani, que acaba perdiendo esa bola. ¿Y quién la controla? ¿Quién la domina? ¿Quién la lleva conduciendo sus botas? Es Linda Caicedo, que se atreve con el golpeo. ¡Gol, gol, 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 gol de Linda! Vaya trayazo en el minuto 18 de partido para prácticamente dejar encarrilada esta eliminatoria, esta semifinal de la Supercopa. Le botó justo delante a Lola Gallardo, algo que impidió que la cancerbera pudiera frenar ese esférico prominente de las botas del gran talento de la colombiana Linda Caicedo. Qué buena temporada de Linda. Yo creo que el año pasado ya empezó a destacar, ya se erigió como una de las importantes de este equipo, pero la temporada que está realizando hasta el momento es prácticamente impecable. Está siendo determinante, decisiva, con total libertad, y ojo porque se está revisando Alicia a través del vídeo bar. Y lo que comentábamos de Linda, tiene total libertad por parte de su entrenador y eso la beneficia muchísimo porque el equipo rival no sabe qué hacer con ella, no sabe dónde defenderla y muchas veces se encuentra sola prácticamente para hacer lo que quiera. Pues sí, efectivamente se está revisando en este sistema de videoarbitraje que está en fase de ensayo por la FIFA y la IFAB. Pues vamos a ver, porque la colegiada lo está viendo en el monitor, pero finalmente decretan ese gol en este estadio de Castalia, donde el Real Madrid va venciendo por 3-0, y eso que todavía no hemos alcanzado los 20 minutos de partido. Pues se le puede hacer muy largo el partido al Atlético de Madrid, se le ha puesto muy cuesta arriba muy rápido con estos goles encajados. Yo diría que prácticamente, si no los tres, dos de ellos seguro que son por errores propios, y eso seguramente a su entrenador no le esté gustando nada. No se está acabando de encontrar bien el Atlético de Madrid en el campo, no está consiguiendo enlazar posesiones largas, y eso al final hace que cada vez te metas más en tu campo, cada vez tengas que defender más, y cuando quieras ir arriba ni tengas fuerzas ni tengas ideas para llegar a área rival. Sí, de hecho comentabas un poquito al inicio de este partido, la racha dispara un poquito entre los dos equipos. Venía con mejor dinámica el Real Madrid ante un Atlético de Madrid que de los últimos 5 partidos tan solo ha conseguido llevarse una victoria, y llegaba con la ilusión y con las ganas también de resarcirse un poquito de todos estos malos resultados en los últimos partidos, pero ha pasado como una aprisionadora el Real Madrid en este arranque de duelo. Y recordemos que el último precedente lo acabó ganando el club colchonero por 2-1. Que venían con el precedente a su favor el equipo de Víctor Martín. Veíamos en la jugada cómo trataba de marcharse Atenea del Castillo, pero que acababa cometiendo falta en ataque en el intento de recuperar ese esférico que ya rueda derecha-izquierda en este estadio de Castalia, en Castellón de la Plana, donde está lloviendo, donde hace bastante frío, donde las futbolistas poco a poco han ido entrando al partido. Sine Jensen interioriza esa conducción con el exterior. Tiene ese pase para Fiamma Benítez, que sigue abriendo a la derecha. Esta es Luani, no pudo conectar finalmente con Amaiur Sarriegui. La sacaba María Méndez. Aprovecha el rechazo de Luani, que se va a batir en duelo con Holmgart. Decide tocar para Fiamma. Esta reparte el juego para Alexia Fernández. Una Alexia, de poco hemos hablado de ella, pero es un joven talento que también está emergiendo en el primer equipo y que está siendo indiscutible en las filas de Víctor Martín. Ha sido una pieza determinante en ese perfil derecho defensivo del equipo colchonero. Sí, una de las promesas de este Atlético de Madrid, que últimamente es verdad que le cuesta sacar a jugadoras tan jóvenes para el primer equipo, ¿no? Y eso es una cosa muy positiva, porque significa que en la cantera también están haciendo cosas bien. A mí me da la sensación que el Atlético de Madrid lleva ya años un poco intentando volver a lo que había sido y ganar títulos. No nos olvidemos que este Atlético de Madrid tiene una Supercopa en sus vitrinas, intentaba en el día de hoy, o va a seguir intentando plantarse en esa final, y que el Real Madrid, por lo contrario, está en búsqueda de su primer título como sección femenina del club. Sí, de hecho, la mejor actuación en una competición estatal fue en la Copa de la Reina 2023, precisamente
en un duelo en el que se batió al Club Atlético de Madrid, que acabaron cediendo esa victoria en la tanda de penaltis tras adelantarse en el marcador y llevar prácticamente el partido encarrilado, recuerdo. Yo diría que era un 2-0 a favor, y luego le remontó un Atlético de Madrid cuando casi se veía el Real Madrid campeón de ese partido, ganador de ese partido. Con un auténtico golazo de falta de Estefanía Banini. De Estefanía Banini, sí. Ahí está Misa Rodríguez, portando el brazalete de capitana, lo decíamos antes, 200 partidos con el Real Madrid, partido especial para ella. Decía que es un auténtico privilegio ser la máxima referente sobre el terreno de juego de este conjunto blanco, que de momento tiene encarrilada esta primera semifinal. Ataca el Atlético de Madrid, viene Luani para el centro, toque de cara de Amayur Sarrigui, el golpeo finalmente que se estrella en las botas de María Méndez, lo probaba Fiamma Benítez. Y atención a la recuperación de Andrea Medina, va a decretar finalmente el saque de puerta Paola Cebollada, después de que Sara Debris consiguiera ese saque de puerta. Y hablabas de Misa y si no me equivoco, ella y Tere, que la tenemos todavía recuperándose de esa lesión de rodilla, son las dos únicas jugadoras que quedan de ese primer Real Madrid femenino de la historia, ¿no? Y eso es curioso porque pues te dice también cómo ha ido cambiando el equipo en cuestión de 5 años. Prácticamente ha renovado su plantilla por completo y las dos únicas, entre comillas, supervivientes son Misa y Tere Abelleira. Sí, Misa, la jugadora con más partidos del club. Esta es Sine Jensen, arma la pierna para el golpeo a Mayur Sarrigui, fue la última en tocar. La acción que sigue viva, se la va a llevar Linda Caicedo, trata de marcharse ahora. Lo hace sobre Alexia Fernández, va a encarar a Loren Leal, que le está barrando el paso, pero consigue salir airosa de esa acción. Madre mía, qué talento tiene Linda. Aparecía Luani para la recuperación providencial también. En labores defensivas la brasileña, que está en absolutamente todo. Decíamos, es la futbolista más enérgica del equipo de Víctor Martín. Y no solamente aportando en ataque, sino también a nivel defensivo. Increíble la agilidad y la verticalidad que tiene Linda, que parece que no se vaya a ir, parece que vaya poquito a poco, pero de los pasitos tan cortos que hace es de donde viene lo difícil que es de defender, y parece que no, y siempre te la hace, porque es que tiene solo en mente llegar a portería rival. Y atención, porque parece ser que está un tanto mareada Boerisa. Sí, diría que en el choque con Linda, en la anterior jugada. Es posible, está pidiendo un poquito de calma la noruega para tratar de recuperarse. Hablando con ella, Lola Gallardo, una futbolista Boerisa, que también, si hablábamos de piezas claves para este equipo, también lo es para el centro del campo del Club Atlético de Madrid. 24 partidos jugados, 5 goles. Una jugadora con mucha experiencia internacional también, internacional con Noruega. Y aprovechan este instante también para acabar de hablar algunas cosas entre ellas, entre las colchoneras. Mientras veíamos en imagen a Antonio Rodríguez. Aquí la acción anterior, la pugna, la disputa entre Luani ahí ves, y Weir. Y lo que ahí se llevan golpes, sí. Totalmente fortuito, pero se puede haber hecho daño. Y comentabas ahora que se juntaba el Atlético de Madrid para retocar ciertas cosas. Yo creo que lo que necesita el equipo de Víctor Martínez es el descanso con urgencia para retocar las 4 cosas que tienen que retocar para intentar que esto no vaya más, que no se siga ampliando el marcador y poder tener alguna opción de cara a final del partido, o intentar como mínimo recortar distancias en el marcador y que la distancia no sea tan grande. Sí, y además Víctor era conocedor de que no en todas las fases del partido iban a poder tener o disponer de la posesión, algo que le gusta mucho al Atlético de Madrid. Y lo que decía Víctor en la previa del partido es que tenían que estar ordenadas y saber sobre todo cuándo presionar para ajustar y luego desplegar bien en ataque. Y yo creo que están teniendo un buen despliegue, pero sí que es cierto que quizá no están sabiendo encontrar bien el momento para ejercer esa presión sobre un Real Madrid que está siendo el claro dominador de la bola. Sí, y aquí ahora mismo la imagen lo vemos perfectamente, prácticamente con un 4-4-1, o muy defensivo en este sentido, sabiendo o intentando entender cuándo ir a apretar arriba. Lo que pasa es que te condenan fallos propios, 2 pérdidas que has tenido prácticamente cerca de área propia y con jugadoras completamente sola, porque el equipo está saliendo y eso te hace que estés desplegado, que estés amplio y que estés largo, y eso al final crea muchos espacios interiores que si ahí el equipo rival te recupera balón, estás prácticamente condenado, y es lo que le ha pasado al Atlético de Madrid los 2 primeros goles. Sí, al final obviamente el acierto del Real Madrid es la finalización, pero un poquito esa contribución que ha tenido el Atlético de Madrid en esos errores propios, sobre todo en esa parcela defensiva donde les está costando mucho salir airosos de esa presión, esa primera presión que ejerce el conjunto blanco. Ahí estaba la gran acción individual de Alexia Fernández sobre Sara Comgard. No pudo seguir progresando porque apareció
Finalmente la futbolista con dorsal número 21 en su primera temporada con el Real Madrid, la danesa, que está ejerciendo un buen papel en el día de hoy. Y atención, porque le cae la bola a Mayur Sarriegui, a Mayur en el recorte, no pudo sacar golpeo. Se interpuso María Méndez para cortar finalmente esa acción ofensiva el equipo que figura hoy como visitante en el Luminoso. Llama Benítez, apertura a banda derecha para Luani, que va a intentar medirse a Holmgard, consigue encontrar a Fiamma, que la dejaba pasar, no pudo llegar ahí Andrea Medina, la recuperaba Caroline Weir. Del centro del campo a la izquierda, donde trata de proyectarse ahora nuevamente Linda Caicedo en una acción bastante calcada a la anterior, eso sí, con menos velocidad, porque estaba esperando la llegada de Atenea del Castillo en el pico del área. Pudo probar el golpeo a las manos finalmente de Lola Gallardo, a quien le pide un poco más de contundencia a sus compañeras. Tiene que intentar el Atlético de Madrid reducir distancias antes del descanso. Se está acercando bien ahora rival. Yo creo que las pocas ocasiones que está teniendo las está haciendo con criterio, las está haciendo con cabeza, mediante circulaciones, mediante llegadas, pero le está faltando ese punch final, ¿no? Esa intención y ese crear ese peligro en área rival. Si es capaz de aprovechar esas internadas de los extremos, esos centros, incluso algún chut desde fuera, ¿por qué no probarlo? El Atlético de Madrid va a tener opciones, y las opciones que pueda tener en el partido de hoy pasan seguramente por intentar acortar número en el marcador lo más rápido posible, irse al descanso con algún gol en su haber sería importante, y yo creo que el equipo también lo sabe, ¿no? De ahí también que hayamos visto que llevan 10-15 minutos donde están minimizando errores en campo propio, en defensa, no quieren complicarse más la vida, no quieren encajar más goles por errores no forzados, y al final eso lo que te hace también es que tengas que lanzar más jugadoras arriba, como estamos viendo. Ahora mismo está cerrando el Atlético de Madrid con una línea de 3 y prácticamente todo su ofensivo está emparejado con la línea defensiva del Madrid. Sí, vemos un Real Madrid muy bien plantado defensivamente cuando trata de generar esa jugada creativa, pasando por el centro del campo a través de las botas, sobre todo de Julia Bartel y Fiamma Benítez, que son las que están dirigiendo un poquito más el cotarro y aprovechando la profundidad por bandas, que es algo que tiene muy bien planteado el equipo de Víctor Martín. Sí, estamos viendo ahora, lo hemos visto, ¿no? Andrea Medina un poco más alta, un poco más larga, eso también beneficia al Atlético de Madrid y también hace que en este caso Linda no se pueda despreocupar tanto de su banda y no pueda abandonar tan fácil su banda. Ahí es donde el Atlético de Madrid tiene que generar esas superioridades para generar peligro. Y hablando de generar, precisamente Luani ha conseguido sacar ese saque de esquina favorable al equipo rojiblanco tras estrellar ese esférico en Sarah Holmgard. Aplaudía ahí la futbolista del Real Madrid, María Méndez, una auténtica líder también dentro del vestuario, una jugadora también con experiencia internacional con la selección española. Ahí la vemos dirigiendo un poquito la zona defensiva del Real Madrid. Viene Boeris a la noruega ya recuperada de ese lance anterior con Linda Caicedo. Mano arriba, vamos a ver hacia dónde dirige la bola. Hacia el primer palo, vamos a ver si es posible el remate. No, finalmente se la ha quedado a Fiamma Benítez. El esférico atrás para el golpeo, la sacaba. Y con qué contundencia Mael Lacrar. El esférico al saque lateral para el saque de manos. Ahí veíamos, ahí no era fácil porque tuvo una rápida reacción. Ese esférico que iba potentísimo hacia su posición. Sí, y suerte que la han desviado y que ha acabado jugada entre comillas el Atlético de Madrid, porque salían como dos tiros de Atenea y Linda Caicedo a la contra, y el Atlético de Madrid ahí sí que les pillaban porque estaban todos volcados al ataque. Y cometía falta Luani sobre Filipa Angeldal, sobre la sueca. Acaba recibiendo esa infracción en la falta por detrás cuando intentaba marcharse por el perfil izquierdo. Ahí le decretó rápidamente Paola Cebolla la ayuda de su asistente en ese costado. Veíamos en la acción anterior ese potentísimo golpeo y cómo se interpuso Mael Lacrar, evitando que esa bola pudiera hacer algún mal mayor. Ese disparo de Julia Bartel. Una futbolista, si hablábamos antes también de experiencia a nivel internacional, ha tenido experiencia no con la absoluta, pero sí en categorías inferiores donde ha sido incluso campeona de Europa. Sí, y jugadora importante en las selecciones que hablas, ¿no? Es una jugadora además que se está consolidando en primera división, que seguramente Sonia Bermúdez la tenga también en el radar, igual que a muchas jugadoras jóvenes. Lo que pasa que es verdad que tampoco hay sitio para todas, porque estamos delante de una generación de jugadoras increíble, donde cada vez es más caro hacerse un sitio en una convocatoria para la selección absoluta. Sí, así es, pero sí que es cierto que el talento emergente por parte de las categorías inferiores se está cociendo
cada día más. De hecho, hablamos de Bartel, 2 veces campeona de Europa, sub-19, y una vez campeona del mundo, sub-20. Gran palmarés también para ella. Ahí la falta que consiguió forzar el Real Madrid a través de Alba Redondo, siendo de la partida en el día de hoy. Ahí la falta que cometía Silvia Lloris, el intento de recuperación en zona ofensiva. Lanzamiento arriba de María Méndez, y ponía a correr a Alba Redondo, y le pedía que no se apresurara tanto y le diera con tanta potencia esa bola, porque también es verdad que el terreno de juego está muy mojado y eso hace que la bola vaya mucho más rápido. Sí, muy rápido, y que sea incómodo jugar, porque si está lloviendo tanto como hemos visto antes, es incómodo correr, es incómodo incluso para la ropa, para todo. O sea, son situaciones incómodas, pero bueno, todas hemos jugado alguna vez así y ya estamos más que acostumbradas, ¿no? Pero algo que está haciendo bien el Atlético de Madrid en estos últimos minutos es que el balón, o intentar que el balón precisamente no pase por medio campo como ahora. Pues vamos a ver la asistencia de Linda Caicedo para el golpeo de Alba Redondo al lateral de la portería. Hay saque de la esquina favorable al Real Madrid, que tienen sus posibilidades, seguir aumentando su renta goleadora. Y qué capacidad y qué visión de juego tiene la colombiana. No nos deshacemos en elogios, porque verdaderamente posibilita ese disparo de Alba Redondo. Nuevamente Linda. Es lo más desequilibrante que tiene el Real Madrid bajo mi punto de vista, y lo más diferencial, porque la puedes poner por fuera, la puedes poner por dentro, la puedes poner en cualquier situación, que sabe dónde recibir completamente solo, sabe hacer el pasito justo para que la rival no la pueda marcar, y luego es que encima tiene gol y tiene asistencia. Esta es Eva Navarro, esférico primer palo, bastante cerradito. Ahí aparecía Andrea Medina, aguantando la bola, repartiendo el juego hacia la posición de Luani, que quiere echarse a correr, pero que ve la llegada de Sara Debris, que le está taponando ese costado y lo hace a la perfección, porque ayudada y junto con Atenea del Castillo acaba recuperando la bola, la posesión para el Real Madrid. Sí, intentando salir el Atlético de Madrid mediante Luani en la contra, pero iba completamente sola. Hemos visto cómo al fondo llegaba sin Jensen, intentando llegar a la zona más alejada del campo, pero iba sola y es muy difícil salir así. Pero el Atlético de Madrid estaba intentando, y creo que por momentos consiguiendo controlar por fases del partido, ¿no? Al final lo está haciendo fácil, intentar haciendo posesiones más largas para que el Real Madrid se sienta incómodo en ese sentido. Lo único que le falta es lo que hemos comentado antes, un poquito más de intención arriba. Y Marta, antes hacíamos un poco de memoria histórica en la Supercopa del año pasado. El Atlético de Madrid, que cayó también en esta eliminatoria, en esta primera semifinal. Atención a ese balón, a punto estuvo de llegar a Mayusa Riqui para un equipo que, como decíamos, perdió por 0-3 ante el FC Barcelona. El Real Madrid consiguió vencer por 3-2 a la Real Sociedad. Se plantó la final, donde se enfrentó al FC Barcelona. Él acabó endosando un 5-0 para llevarse el Barça otro título más de la Supercopa de España, que va a tratar de defender precisamente mañana en un partido que podrán seguir aquí en RTV frente al Athletic Club de Bilbao. Sí, y otro año más que, si esto sigue así, nos vamos a hartar de ver clásicos, ¿no? Porque en Copa de la Reina también veremos otro clásico en semifinales, y aquí vemos ya los primeros piques, los primeros calentones, pero esto también es un derbi y tiene que pasar estas cosas. Derbi madrileño, lo decíamos antes, frío a nivel atmosférico, pero calentito sobre el terreno de juego, porque estos partidos siempre detonan mucha presión, mucha autoexigencia de las futbolistas. Y intercambio también de opiniones dispares dentro del terreno de juego según qué acciones. En el momento en el que se dispone a sacar de banda Andrea Medina, que gesticulaba, que negaba con la cabeza. Algo que le había dicho Atenea. Cosas que quedan sobre el terreno de juego, como decía el Cholo Simeone. Y ahí está Atenea en esa pugna con Andrea Medina. Acababa saliendo victoriosa la futbolista sevillana. Va a sacar de manos, acercándose, aproximándose a la portería de Misa Rodríguez. Viene Sine Jensen, protegiendo la bola ante 3 rivales. Consigue zafarse de sus marcadoras, pero no lo hizo en última instancia, de una Eva Navarro que está a un nivel altísimo. Sí. Plena confianza, está con una confianza, con flechita para arriba, como acostumbramos a decir en el fútbol. Una jugadora que en otros partidos lo hemos comentado, venía de una etapa en el Levante donde se rompió cruzados, volvió a recaer, tuvo que volver a ser operada de la plastia, y a partir de ahí es verdad que le ha costado, porque ya es una jugadora muy eléctrica, muy explosiva, y esa explosividad es verdad que cuando te lesionas de tal magnitud es difícil de recuperar.
pero le ha encontrado Pau Quesada el sitio y creo que ella se está beneficiando, se siente muy cómoda y cada vez tiene mucha más confianza en esa posición y está aprendiendo cosas, porque defensivamente es verdad que Eva era una jugadora que le gustaba muchísimo. Yo recuerdo que había tenido verdaderas batallas con ella para que defendiera en el Levante, pero aún así creo que ha mejorado muchísimo y que se le está sabiendo encontrar el sitio y sacar el máximo rendimiento. Lo decíamos antes, ahora ocupando la demarcación de lateral, reconvertida esa posición. Vamos a ver ese centro peligroso, la sacaba con la testa María Méndez, intenta quedársela Andrea Medina, le metía la bota finalmente Sara de Brits para quedársela Ángel, que la acaba finalmente regalando. Apertura de Julia Bartel para Luani, el golpeo de Mayur al lateral de la portería, no acaba de estar acertada en esa punta de lanza, en esa zona ofensiva. Amaiur Sarriqui, la futbolista de San Sebastián, que está militando en el club colchonero desde esta temporada y tiene contrato hasta 2027. Apareció cerquita en una zona próxima al primer palo para golpear de primeras y no es nada fácil, cuando te viene un centro lateral y tienes que golpear con la pierna derecha, tal y como llega, encontrar la dirección oportuna tampoco es tarea fácil. Encima, tal y como te llega y como estás tú posicionada, porque Amaiur no estaba en la mejor situación, estaba parada, le pilla el balón atrás, tiene que hacer un gesto con la pierna de atrás hacia adelante, no es lo mismo que si vienes en carrera, impactas el balón hacia portería, es muy difícil rematar en esta situación. Quizás si lo hubiese dejado pasar, había alguna compañera o haber dejado de cara a alguna compañera que llegaba de atrás, pero está bien que el Atlético de Madrid finalice jugadas, está bien que acabe situaciones de peligro y que cada vez genere esa sensación, porque también al final el equipo anímicamente va a ver que puede llegar a tener opciones de meter algún gol. Un Atlético de Madrid que venía de la derrota ante el Español y un Real Madrid que precisamente sumó otros 3 puntos más frente al Levante Unión Deportiva con un doblete de Atenea, que, como tú bien decías, también otra futbolista que está con la flecheta hacia arriba. Vamos a ver otro golpeo más de las botas de Amaiur Sarriqui, que acaba finalmente en el saque de esquina. Pues ¿Cómo bajó esa bola, Sí, se está mereciendo el Atlético de Madrid, irse al descanso con el marcador, porque ahora es verdad que en los últimos minutos es el que más está proponiendo y más intenciones tiene. Lo que pasa que esto es un poco engañoso, porque luego el Real Madrid te coge una contra o te coge Linda Caicedo el balón y te genera una situación de peligro de donde tú no la ves venir y te mete otro gol, ¿no? Pero bueno, el Atlético de Madrid está mucho mejor en este tramo último de la primera mitad. Y precisamente, literalmente, echando balones fuera, el equipo acostumbra a dirigir Pau Quesada, y ahora el error en esa entrega de Alexia Fernández. Errores impropios de esta futbolista, algo que puede beneficiar a Linda Caicedo, que vuelve a estar en la zona próxima a portería. Linda que se frena, Linda que juega para Atenea. Atenea dentro del área buscando algún tipo de asociación con alguna compañera. Vienen 2 marcadoras. Atención a la jugada individual para el golpeo. La reacción de Lola Gallardo. Madre mía, la jugada que acaba de realizar Atenea del Castillo. Bueno, pues digna de aplaudir. Básicamente no nos queda otra cosa. No, desde luego linda de aplaudir y también te demuestra, hablábamos de la confianza de Eva, pero la confianza de Atenea también está siendo muy buena. Una jugadora que tampoco venía o no empezó la temporada siendo titular indiscutible. El año pasado también le costó y ahora lleva ya una racha donde, pues mira, se ha ganado la titularidad por cosas como esta, ¿no? Por ser diferencial. Viene de, como tú decías, de marcar 2 goles contra el Español. Hoy ha sido la que ha abierto la lata y es que encima te hace cosas como estas, que es para lo que paga un aficionado cuando va al campo, ¿no? Por ver fútbol y por ver genialidades de jugadoras como Atenea. Sí, de hecho, ese doblete contra el Levante sirvió para que pudieran neutralizar ese gol en contra de Dolores Silva, que anotó en el minuto 33, anotó Atenea en el minuto 11 y en el 25. O sea, con una diferencia de pocos minutos entre goles. Pues vamos a ver, enérgica se muestra ahora Amaiur Sarriqui, confiada de poder marcarle un gol al Real Madrid. Aparecía con todo en la ayuda Ángel, que estaba ahí ociosa en esa acción defensiva. Muchas veces a Amaiur le pasa una cosa que siempre le ha pasado en su carrera, que es que cuando ella no se encuentra o no se nota participativa o no nota que le llegan balones, tiene la necesidad de ir a buscarlos, de retroceder su posición para cogerlo y empezar ella un poco la jugada, ¿no? Y eso al final muchas veces al equipo le perjudica porque la referencia que tiene arriba la pierde y porque ralentiza el juego. Ella cuando baja tiene que controlar, girarse, arrancar en conducción y eso ralentiza el juego. Veíamos a su lado, había una compañera completamente libre que era la que estaba iniciando la contra y le ha quitado entre comillas el balón, con lo que eso genera, ¿no? Esa lentitud otra vez del juego. Yo creo que Amaiur es una jugadora que tiene que aprender también cada vez más
cuál es su posición en el campo. Obviamente tiene que tener esa libertad como punta para bajar, para quedarse balones, pero hay situaciones como esta anterior, que era una contra, que tiene que saber pues acercarse más a área y ser paciente. Estaba mostrándose quejosa Luan en esa banda derecha. Cuando alcanzamos el minuto 42,5 de partido, quedan 2,5 para conocer el tiempo de propina que va a ofrecer Paola Cebollada en esta primera parte de la primera semifinal de la Supercopa de España en su 7ª edición. Derbi madrileño para este plato fuerte que se presenta hoy en Radio Televisión Española. Buen pase de Sine Jensen, no pudo llegar a Mayur Sarriegui, que reclamaba con la mirada algo más a Paola Cebollada en ese tú a tú con Lacrar, que está siendo un auténtico muro tanto en el juego aéreo como en el juego de pies, tanto en el juego corporal, ¿no? Con las rivales. Mael Lacrar siempre bien plantada, siempre bien atenta en esa zona defensiva. Bien a Mayur, que lo sigue intentando, que no cesa en la lucha por encontrar fortuna de cara a la portería que defiende en esa zona Misa Rodríguez. Lo hace bien el Atlético de Madrid en esta salida del Real Madrid, porque empareja, ¿no? A Mayur es verdad que llega un poco tarde a esa presión de central, pero lo que consiguen con esto es lateralizar balón y que al final la jugada se pierda por banda, incluso recuperando tu equipo. Está bien el Atlético de Madrid en esta presión cuando Misa saca balón desde campo propio, y estamos en unos minutos donde el Real Madrid le está costando generar ocasiones, le está costando tener balón con posiciones largas como les gusta a ellas, y eso hace que no se sientan cómodas. El Atlético de Madrid se ha repuesto bien de este 3-0, pero seguimos insistiendo en que necesita algún gol para meterse en el partido. Y ahí está precisamente Luani ofreciendo esa bola directamente a su rival, a Caroline Weir. No puede salir cómodamente ahí Alba Redondo porque la entorpece ahí en esa acción Silvia Lloris, que acaba mostrándose contundente en esa acción defensiva. Pero atención, porque viene la brasileña, viene Luani, deja ir de atrás para que haya finalmente golpeo de Fiamma. ¡Fuera! Intentó cruzar la bola al palo contrario, al palo alejado de Misa Rodríguez. Se le marchó ese esférico al lateral de la portería. Buena dejadita de Luani, que vio cómo aparecía en segunda línea Fiamma Benítez. Amagó, eso sí, conceder la bola a Mayur Sarriegui cuando despistó a sus rivales. Consiguió meter la bota para el golpeo en un esférico que se marcha por muy poquito fuera. Sí, yo diría que no se atreve del todo a dársela a Mayur, porque María Méndez le hace el pasito y la tapa muy bien. Quizás si hubiese hecho el pase del primer contacto, a Mayur hubiese tenido esa ventaja de 2 segundos para definir, pero es verdad que intenta esperar un poco más a ver si se abren espacios, y al final se le acaba yendo el balón fuera. Acaba jugada al Atlético de Madrid prácticamente en área pequeña, y eso es buena noticia para el equipo colchonero. Bueno, pues 3 minutos he añadido los que ha ofrecido Paola Cebollada. Recordemos que en esta Supercopa ya desde el año pasado se implementó esa normativa que en caso de que el partido acabe en empate transcurridos los 90 minutos, no habría prórroga, fuera de juego, eso sí, estamos viendo, no habría prórroga, sino que nos marcharíamos directamente a la tanda de penaltis. Sí, diría que es como la Supercopa masculina, ¿verdad? Que han copiado formato. Para mí es positivo, porque con la cantidad de partidos que hay, con la cantidad de minutos en las piernas que llevan jugadoras y jugadores, acortar minutos y acortar situaciones de peligro se me hace interesante. Ahora recuperaba nuevamente Atenea del Castillo, el pase para Weir, acaba por los suelos, María Méndez juega sobre Sara Debritz para hacer partícipe del juego también a Eva Navarro, que se marcha desde el perfil derecho hacia adentro para enviar ese pase hacia la escocesa, que no llega a buen puerto. Recupera a la noruega Boerisa. La toca Luani en una posición un poquito más interior. Esta es Julia Bartel tocando para Fiamma. Se incorpora también al ataque. Al lateral derecho Alexia Fernández. Toquecito para Luani, que ahora sí se muestra abierta en la banda derecha, pero aparece Lacrar otra vez más en labores defensivas para sacar esa bola que recoge, que rebaña Julia Bartel, que se tiene que lanzar al suelo porque no llegó ese buen control que posibilitó seguir con la acción. Segunda jugada la saca María Méndez de dentro del área. Obliga a sus compañeras a sacar la línea defensiva hacia arriba. Recuperación de las colchoneras. Apertura banda derecha para armar quizá un último ataque en esta primera parte. Luani, esférico que no llega a su compañera. Sí, para Angeldal. Y aquí está la escocesa enviando un balón largo, profundo, vertical para la carrera de Atenea del Castillo, perseguida ahora por Andrea Medina.
que le barraba el paso, tuvo que conectar con Eva Navarro. El esférico que se va a perder por la línea de fondo va a ser saque de esquina. Favorable al conjunto blanco. Va a tener la última el Real Madrid antes del descanso, a ver si consigue el Atlético de Madrid pues que no genere peligro el equipo blanco. Ante una situación de balón parado que hemos visto pocas por parte de las blancas. Sí, ha tenido de hecho más córners, más saques de esquina el Atlético de Madrid en esta primera mitad, que está a punto de acabar. Plantando el esférico Sara Debridge, encargada de botar ese balón desde el perfil derecho. Os vamos a ver con pierna zurda. El esférico bastante cerradito, la saca Loren Leal. También lo hace con mayor contundencia Boerisa. La va a recoger ahí en esa zona Alexia. Buena pared. Ese envío que se va demasiado largo por parte de Julia Bartel. Y Paola Cebollada, que indica el final del primer tiempo, con la victoria de momento, transcurrido los primeros 48 minutos de juego, por 3-0 favorable al Real Madrid. Sí, efectividad casi total del Real Madrid delante de un Atlético de Madrid que sigue dejando en evidencia los problemas que está teniendo en las últimas jornadas. Un poco de nerviosismo y de juego, ¿no? Prácticamente 2 de los 3 goles han sido situaciones evitables, completamente evitables. Y a partir de aquí se ha rehecho bien, tenemos que decirlo. El Atlético de Madrid ha tenido sus ocasiones, no las ha sabido aprovechar, pero ha quitado el balón al Real Madrid, ha tenido posesiones largas, se ha acercado, un Real Madrid más proactivo, ¿no? Esperando que el Atlético de Madrid tuviera pérdidas para generar esos contraataques. Lo mejor hubiese sido que el Atlético de Madrid hubiese metido algún gol para meterse en el partido antes del descanso, pero también es verdad que el equipo de Pau Quesada ha sabido jugar con lo que sabe jugar, con aguantar, con bascular, intentar anular el medio de campo del Atlético de Madrid para que no haya continuidad en salida de balón y a partir de ahí pues generar transiciones rápidas. Y vemos aquí a los aficionados que a pesar de la lluvia, del frío en el estadio de Castalia, que están presentes, viviendo, disfrutando de esta primera semifinal de la Supercopa de España en su 7ª edición. El Real Madrid, que ya ha puesto tierra de por medio, que ya ha encarrilado este pase a la final. Si nada cambia, será el Real Madrid quien se enfrente al ganador del partido de mañana entre el Barça y el Athletic Club de Bilbao. Ya está preparada Fiamma Benítez para valorar la primera parte. Nada, que es una semifinal, que estamos jugando una semifinal de una Supercopa y tenemos que corregir esos errores. Si ya nos han metido 3, ahora podemos meterles 4. Ya sabe el Atlético de Madrid lo que es ganar este torneo, lo hizo en el 2021 en Almería, tenéis un lema que es corazón y fuerza, imagino que en esta segunda parte lo podéis hacer para intentar jugar por un puesto este sábado. Sí, coraje y corazón y dar la cara. Gracias, Fiamma. Gracias. En las palabras de Fiamma Benítez, que se muestra optimista de cara a esta segunda parte, donde el Atlético de Madrid va a tener que dar la vuelta al marcador, va a tener que marcar más goles que el Real Madrid, que le han dosado 3 en el primer tiempo. Todo a punto para enseguida volver y comentaros todo lo que va a acontecer en la segunda parte. Breve pausa y enseguida volvemos. Hasta ahora. De vuelta en el estadio de Castalia, en Castellón de la Plana, donde se está disputando esta primera semifinal de la Supercopa de España. Estamos viendo las imágenes más destacadas del primer tiempo, donde el Real Madrid se ha impuesto por 3-0 con un resultado muy abultado sobre el Club Atlético de Madrid. Lo decíamos, los 2 primeros goles, errores en la salida de balón del equipo de Víctor Martín, y el tercero, como ven, obra de Linda Caicedo, que se sacó de la chistera este maravilloso golazo desde la frontal del área, donde espetó la mínima fuerza posible, pero eso sí, con mucha delicadeza consiguió batir a Lola Gallardo, a quien le botó justamente el esférico delante, y poco pudo hacer para atajarlo, para rechazarlo, para evitar que el Real Madrid marcara ese tercer tanto que obligó a buscar la reacción de las colchoneras en un tramo final del primer tiempo muy bueno, cabe decir, de las rojiblancas. Sí, muy bueno por parte de las rojiblancas. Han sabido reaccionar o sobreponerse a ese 3-0 en el marcador, un resultado abultado para seguramente lo que hemos visto en el campo, porque el Atlético de Madrid ha merecido más, sobre todo en el último tramo de la primera mitad, pero bien es cierto que el Real Madrid ha aprovechado las oportunidades que ha tenido. Un Atlético de Madrid que se sigue, entre comillas, precipitando a la hora de sacar el balón, ya viene
en partidos anteriores de situaciones donde el nerviosismo les cuesta esa fluidez en salida de balón, siguen intentándolo, cosa que por un lado está bien porque significa que tu idea de juego es esa, pero por otro, ante un rival como el Real Madrid no puedes cometer estos errores porque te acaban condenando. ¿Qué crees, Marta? Bajo tu punto de vista y después de toda la larga experiencia que tienes en el fútbol de élite, ¿qué crees que es lo que habrá hablado con sus futbolistas Víctor Martín para intentar levantar este 3-0 en contra? Pues yo creo que simplemente que sigan haciendo lo que han hecho los 10-15 últimos minutos finales de la primera parte y de más a más pues intentar aprovechar las oportunidades que han tenido. Es verdad que a partir del segundo o tercer gol del Real Madrid el Atlético de Madrid ha corrido menos riesgos, no se ha precipitado tanto en salida de balón y eso al final ha hecho que el Real Madrid se juntara más en líneas intentando recuperar balones que el Atlético de Madrid no le ha proporcionado fácilmente, pero seguramente veremos también algún cambio rápido por parte del Atlético de Madrid, sobre todo juntar líneas y en esa salida de balón no correr riesgos porque es lo que te puede penalizar delante de un equipo como el Real Madrid. Y lo estabas comentando tú, quizá un exceso castigo, lo que se ha visto sobre en el luminoso, más allá de lo que se ha visto sobre el terreno de juego. ¿Por qué? Porque de hecho los datos que nos están enseñando aquí en el grafismo es que ha tenido mayor porcentaje de posesión, mayor porcentaje de balón el Atlético de Madrid, que ha dispuesto más o menos de las mismas ocasiones de peligro, con 7 disparos para cada uno, pero sí que es verdad que ha tenido un mayor acierto de cara a gol el Real Madrid. Un Atlético que ha tenido también más jugadas a balón parado, lo decíamos al final de la primera parte, con más saques de esquina. Y eso quizá es una baza a aprovechar para las rojiblancas, el hecho de aprovechar esas acciones a balón parado, esas jugadas de estrategia. Sí, totalmente, y lo hablábamos antes, con la baja de Gavi en el centro del campo colchonero han perdido un poco de potencial ofensivo en estrategia, pero sigue teniendo jugadoras interesantes, jugadoras altas, capaces de hacerle daño al Real Madrid en balón parado. Vemos también la posesión, normalmente, o desde el inicio pensábamos que el Real Madrid iba a tener la mayor parte de la posesión en este partido, y el Atlético de Madrid ha sido capaz de quitarles el balón y de tener posesiones largas, incluso superando en posesión final en esta primera mitad al Real Madrid. Y lo que hablábamos, ha entrado Menayo, que fue titular el último día en el partido de Liga contra el Español, hoy era suplente con relación a Silvia Lloris, que entraba. Veremos a ver quién ha sido la sustituta, pero entra como referente en la zaga. Julia Bartel con el 17 es la jugadora sustituida y entra, como decías, Carmen Menayo para echar más leña al fuego, pero también se van a producir cambios en el Real Madrid. Va a entrar Naomi Feller en sustitución de la futbolista con dorsal 10, Caroline Weir, una jugadora que ha ejercido de auténtica enganche, ¿no?, en ese centro del campo, sobre todo en las transiciones rápidas del Real Madrid, en los contragolpes, donde le hemos visto ejercer como protagonista en muchas conducciones largas para posibilitar la llegada de sus compañeras a esa zona de ataque por los perfiles, acompañando la jugada. Una Caroline Weir que ha dejado momentos dignos de también de alabar, meritorios para esta victoria que se ha llevado al descanso el Real Madrid sobre el Club Atlético de Madrid. Y esperemos que el cambio sea por descanso y por darle aire a Caroline Weir de cara a lo que viene, y no porque tenga alguna molestia. Entra también, como has comentado, en el Atlético de Madrid Carmen Menayo. Veremos cómo se reestructura el Atlético de Madrid en este sentido, porque Menayo es una jugadora a la que tenemos más acostumbrados a ver en la defensa. Entonces veremos si es a lo mejor Silvia Lloris o Lauren las que dan un paso hacia adelante, hacia medio campo. Sí, justamente estaba pensando lo mismo, una jugadora un poquito más de perfil defensivo, Carmen Menayo, cuando quitas a Julia Bartel, que ha estado ocupando la posición de interior izquierdo en el Atlético de Madrid. Sí, lo que es verdad es que Julia Bartel en salida de balón ha estado atenta, ha estado sabiendo interpretar dónde moverse para recibir, pero cuando el equipo se ha desordenado ha sido la primera en desordenarse, y eso ha hecho que las contras que ha tenido el Real Madrid las haya hecho muy fácilmente, no haya tenido una brújula en medio de campo como podía ser Julia Bartel. Estaba muchas veces en fuera de sitio y eso ha hecho que el Real Madrid atacara de manera muy fácil en muchas situaciones. Y ojo, porque hablando de ataque, la protagoniza Linda Caicedo, el pase atrás para una Atenea que no pudo rematar bien. Ahí estaba muy atenta la defensa del Atlético de Madrid, también en ese rechace. No consigue sacarlo con total contundencia, y ahora sí van a dejar pasar el balón para que se lo quede la capitana, la cancerbera, Lola Gallardo. Bueno, y si no me equivoco es Silvia Lloris la que pasa un poco más adelantada a hacer prácticamente de 6, juntamente con Boerrisa, que en muchas situaciones en defensivo la vemos más atrás, y es Menayo la que se incrusta, como nos tiene acostumbrados en esa fase defensiva en centro.
Pues así es, desgranados ya los detalles de Marta Corredera, analista en el partido de hoy. Vemos la incorporación al ataque de Andrea Medina, la sacaba con la testa Filipa Angeldal. Se la va a quedar el Atlético de Madrid, la mueve ya Loren Leal y vamos a ver por qué. Va a haber revisión de jugada. Piden mano de alguna jugadora del Atlético de Madrid en área en la anterior jugada. Pues vamos a ver dirigirse al monitor Paola Cebollada para revisar una posible acción, lo decíamos, alguna acción que tenga que ver con algún gol, con alguna tarjeta roja, con un error de identificación es susceptible a ser revisado. Pues vamos a ver el inicio de la jugada. Estará Ángela tocando para Caicedo, se marchaba por ese perfil izquierdo y en ese centro, pues efectivamente en el remate de Atenea es donde quizá podía haber unas posibles manos. No, creo que no, es aquí donde la piden, ¿no? Porque congelan imagen. En la primera acción es lo que estaban revisando. Está muy lejos tampoco. A ver si podemos escucharlas. Vale, dame atrás. Vale, a ver, dame ahí. Vale. Esa sería la acción en la que protagonizaba Silvia Lloris. O sea, dame esa. Y esa es la que está viendo, y revisando Paola Cebollada. En el primer remate de Atenea del Castillo. A ver, déjala ahí, déjala. Vale, para mí la segunda no es. Vamos a la primera, por favor. Cuando lanza Atenea. ¿Vale? Para mí ahí. Vale, ahí, no era el 20%, le da primero. Vale, en la pierna. Sí, en la pierna y luego le da en la mano. Esta mano derecha. Vale, La gente, la gente desde la grada. ¿Es posible que sea mano? Pues eso es lo que está revisando Paola. que se vea. Sí, dame la otra toma. Mirando frame a frame, imagen a imagen. Esa es la otra que no, para mí no es. Esa acción. Mira, vale, la que estamos mirando. Esa, ¿me puedes dar otra toma de esa? Ahí con otra, eso es, esa con la. Ahí, déjame la. Es maravilloso poder escuchar las conversaciones que tienen. Hay otra toma donde se pueda ver si le da en las manos. Desde esa toma no parece que le dé. No lo tiene claro, Paola Cebollada no acaba de verlo Que claro. la imagen no es clara. La imagen no es clara. Al final esto también es lo que conlleva el VAR de la competición femenina, que no tenemos cámaras de alta precisión y que enfoquen exactamente y de cerca la imagen con claridad para poder verlo claramente. Ese es fuerte, vale. Pues como no se ve, déjamela, vamos a ver la otra. Y para mí vamos a ir con la decisión inicial de que no es nada, ¿vale? Porque no se ve si le da realmente la izquierda para las manos y en la derecha. En la derecha no se da. Con esta toma parece que no le da. Vale, vamos, decisiones no penalti, vale. Pues ya lo hemos escuchado, No hay penalti. No lo ha tenido claro Paola Cebollada en las tomas que le han enseñado desde el monitor, con lo cual finalmente lo que va a hacer es seguir su propia intuición, dejar la decisión que había tomado en primera instancia y no permitir ese lanzamiento de penalti a favor del Real Madrid, con lo cual va a seguir todo tal y como estaba, va a seguir con el 3-0 en el marcador y va a seguir el Atlético de Madrid controlando ese balón ahora por banda derecha. Esta es Alexia Fernández. Y lo decíamos antes, qué maravilla, qué lujo el poder escuchar las conversaciones, el haber podido escuchar tan de cerca a Paola Cebollada las conversaciones que ha tenido con la cuarta árbitra y también con ese sistema de videoarbitraje que se está tratando de implementar en estas competiciones y que está funcionando de momento, o está tratando de ayudar al equipo arbitral en este tipo de acciones en las que se puede revisar la acción para tratar de corregir algún error propio en esa toma de decisión tan rápida que tienen que tomar las colegiadas. Veíamos también en imagen a Antonio Rodríguez sustituyendo a Pau Quesada. Ahí veíamos al Atlético de Madrid la recuperación. Tiene que sacar la Krar. Es esférico desde la frontal del área. Linda Caicedo por los suelos. Ahí rectificaba bien en Loren Leal para evitar que el Real Madrid pudiera salir atacando desde el centro del campo. La controla Carmen Menayo. Tocaba para Andrea Medina. Está con Sine Jensen, una futbolista que puede actuar tanto de extremo izquierdo como de punta. Hoy actuando como delantera a Mayur Sarriegi. Sigue la noruega. Sigue Jensen.
Consigue amagar la bola para el golpeo. Finalmente el lateral de la portería se marchó arriba. No le hizo falta moverse en exceso a Misa Rodríguez porque ya vio que ese balón se marchaba. Y vemos en imagen a Sonia Bermúdez, a la seleccionadora y a Iraya española. al lado. Sí, sí. Exacto, Iraya Iturregui. Abajo Lola del Atlético de Madrid, presidenta del Atlético de Madrid, Ana Rosella arriba. Bueno, bien rodeados todos de los altos cargos de los equipos y de la federación, obviamente. Y tomando nota, también Sonia Bermúdez, porque después de cogerle el relevo a Montse Tomé, fue campeona de la Nations League y ahora va a tratar de preparar esos clasificatorios para el Mundial 2027, donde España este año va a tratar de clasificarse para esa Copa del Mundo, donde va a intentar defender ese título conseguido en 2023 en Australia y Nueva Zelanda, la primera estrella de la selección española. Esta es Luani, cediendo atrás para Alexia. Alexia Fernández que mete esa bola que acaba finalmente en las manos de Misa Rodríguez, aunque sí que es cierto que le costó un poquito embolsar la bola porque estaba ahí molestando. Bueno, y no tiene que ser cómodo, con lo que está lloviendo, coger el balón, se resbala. Si viene de algún posible efecto, cuidado ahora el Atlético de Madrid. El golpeo finalmente, la reacción, la estirada de Misa Rodríguez que vuelve a estar atenta a ese rechace, a ese último golpeo de Mayusa Arregui que se echa las manos a la cara porque no acabó de enganchar bien ese balón. Un muy buen esférico que golpeó Boerisa, la futbolista noruega que en el primer tiempo había quedado un poco mareada en una acción con Linda Caicedo. Ya lo vemos, totalmente recuperada. Y la parada impresionante de Misa Rodríguez. Impacta bien el balón, va muy fuerte, muy rápido, potente, pero viene del lado de donde está la jugada y eso hace que Misa venga de ese lado y entre comillas esté más lateralizada en ese lado de la portería. Quizás si hubiese tenido el tiempo suficiente como para colocarla o para impactar hacia el otro lado del balón hubiese puesto las cosas más difíciles a Misa. Una Misa, recordemos, que está disputando su partido número 200, la camiseta blanca. Alexia tocando para Luani, la brasileña que vuelve a encimar a Holmgard. Decide tocar para Alexia y está atrás para Boerisa. No fue bueno ese envío hacia la posición de Silvia Lloris, una futbolista a la que hemos comentado que va a estar un poquito más alta en esa altura como centrocampista, pasando de central a prácticamente una pivote. Y atención, viene Mayusa Arregui para el golpeo, apareció Misa nuevamente, no dejó opción a segunda opción hacia Luani. Qué buen pase de Fiamma Benítez, qué buen entendimiento con Mayusa Arregui, a la que le estaba faltando esa pizquita de suerte también de cara a gol. Esférico arriba, no fue bueno ese control de Alexia, lo aprovecha Tenia del Castillo que tiene a su banda izquierda. A Linda Caicedo, ahí viene la apertura, la mueve la colombiana. Consigue batir ahí a su opositora en el rechace. Sara Debridge. Esférico al palo que mandó. Linda Caicedo no estuvo ahí. Acertada la defensa del equipo colchonero porque consiguió marcharse con total facilidad en el recorte. Sí que es verdad que tiene mucho talento y muy difícil cubrir a Linda Caicedo, pero consiguió marcharse con excesiva facilidad, lo que permitió ese balón a la madera y después una segunda acción más. Sí, es muy difícil de marcar porque te hace las cosas muy rápidas desde parado y es muy difícil defender desde parado y ya es capaz de arrancar en una milésima de segundo. Se salva el Atlético de Madrid de encajar el cuarto y esto le tiene que servir al equipo de Víctor Martín pues para aliento, ¿no? Un poco de aliento, un poco de ganas. Vemos también abajo de la pantalla cómo se está preparando un cambio por parte del conjunto blanco y a ver si modifica algo de estructura o será jugadora por jugadora. Pues enseguida lo comentamos, Marta, ya nos desgranas un poquito más ese análisis, esas modificaciones, esa agitación de banquillos que están provocando los entrenadores. Viene Fiamma para el pase, interpretaba que a Mayusa Arregui le seguía la jugada en una posición horizontal a la de ella, pero acabó enviando ese esférico que atajó Misa Rodríguez. Aquí la acción anterior, ese recorte por fuera de Linda Caicedo para el golpeo con su pierna quizá un poquito menos hábil, que es la izquierda, pero aún así acabó enviando el esférico tan ajustado al palo que acabó golpeando la madera. Oiga, el Atlético de Madrid, que ya sabe precisamente lo que es ganar esta competición, lo hizo en 2021 en esa victoria por 3-0 frente al Levante Unión Deportiva en la final. Sí, una competición o una vez que si no me acuerdo mal es cuando el Barça estuvo sancionado, ¿verdad? ¿Puede ser?
fue sancionado el Barça o eso fue en Copa. Fue en Copa. Fue en Copa de la Fue en Reina, Copa sí. de la Reina. Atención, Entonces, la amarilla ahí de Feller. la amarilla de Feller. Fue una final que no llegó el Barça y que el Atlético de Madrid aprovechó pues para hacerse con el primer título en esta competición en sus vitrinas, ¿no? Aquí se ha hecho daño, ¿eh? Se ha hecho daño Sí, la vemos con Medina. muestras de dolor, ¿eh? Sí, se ha hecho Llorando daño prácticamente se la podía ver. pidiendo asistencias. Veremos la jugada repetida. Porque sí, tiene cara de dolor. Y hablábamos de los Vaya títulos, pisotón, ¿eh? de los palmareses, del palmarés. El Barça 5 títulos, 5 títulos de Supercopa, seguido por el Levante 2, porque hubo un periodo de tiempo donde dejó de jugarse la Supercopa durante muchos años, y luego el Atlético de Madrid es el tercero en palmarés, que lleva una, que fue la del 2021. Entra Irune. Sí, en detrimento de Alba Redondo. Y lo decías, Marta, el palmarés de esta Supercopa, el Barça que ha ganado las últimas 4 ediciones. Ya si quieres desgrananos un poquito ese cambio, esa entrada de Irone Dorado en el momento en el que Andrea Medina está siendo asistida por parte del cuerpo técnico. Se marcha Alba Redondo, se marcha la futbolista que estaba actuando de 9 para el Real Madrid. Sí, muy discreta hoy Alba, en el día de hoy, muy discreta, no ha tenido prácticamente ocasión para marcar gol para su equipo, pero ha hecho trabajo incomodando a las centrales, ha hecho trabajo a la hora de presionar, a la hora de incomodar la salida de balón, y entra Irune, otra de las futuras promesas de este Real Madrid, jugadora muy joven, pero que aprovecha todos los minutos que está teniendo desde que ha irrumpido en el primer equipo. Y Marta, parece que Paola Cebollada va a revisar esa acción de Feller sobre Andrea Medina para quizá cambiar el color de la cartulina. Lo vamos a ver, ¿eh? Escuchamos a las árbitras. Vale, dame esa acción, van en cortos, por favor. Es la acción en la que Feller acaba cometiendo falta sobre Andrea Medina. Lo comentábamos. Le enseñó Paola Cebollada en primera instancia la cartulina amarilla. Pues vamos a ver qué decreta. ¿Puedes dejar el punto de impacto, el pisotón? Vale, ahí, páramelo. Vale, es pisotón y ya está, vale, tarjeta amarilla. Bueno, pues decisión tomada. Dice Paola que no rectifica en su decisión. Es pisotón, con lo cual no conlleva eso a la expulsión ni tarjeta roja directa, sino es amarilla. Va a dar las pertinentes explicaciones a las futbolistas colchoneras. Y una Alba Redondo a la que le exige, a la que le reclama que tiene que ser sustituida, tiene que marcharse del terreno de juego y que no pierda más tiempo, dado que el Real Madrid va venciendo por 3-0, con lo cual todo lo que sea arañar algún segundito para el Real Madrid es un beneficio, pero se ha dado cuenta de ello. Paola Cebollada ya ha puesto solución, con lo cual Alba Redondo ya está abandonando el terreno de juego. Y ahora sí se va a producir ese cambio que comentábamos. Aparece la joven del Real Madrid, Irune Dorado, con el 28 en la espalda, la futbolista de Pozuelo, una jugadora que ya tuvo sus minutillos también en Copa de la Reina. 28 minutos jugó en la segunda parte. Una gran victoria del Real Madrid sobre el Español que le permite estar en los cuartos de final de la Copa. Y atención a esa jugada. Acaba finalmente en nada. Se la va a llevar Feller, que está percibida con amarilla. Y atención, porque acaba de cometer otra falta más peligrosísima sobre Boerisa, sobre la noruega. Dice la colegiada que ahí no ha pasado nada, no ha señalado la falta, sigue la acción en juego. Y ahora va a ser falta favorable al equipo rival, mientras se muestra dolorida Boerisa, que trata de recuperarse, de recomponerse. Cuando alcanzamos ya la hora de partido, viene a pedir explicaciones Loren Leal. Sí, porque no pita la supuesta falta previa, que estaba yo esperando a ver si nos la ponían repetida, porque se ha hecho daño Boerisa, ha acabado la colegiada dejando seguir el juego y ha hecho falta el Atlético de Madrid. Aquí vemos delante de Dabrich, que esta yo creo que sí que es falta, pero no nos enseñan la anterior, es la que yo tengo mis dudas. Aquí viene. Sí, pues sí podría ser falta, la verdad, porque le da por detrás en una situación que le puede haber hecho daño. Pues se la ha jugado, igual que lo va a hacer también Linda Caicedo con el golpeo. Ahí estaba la parada, con los pies de Lola Gallardo, evitando el cuarto del Real Madrid. La va a dejar pasar Sara Holmgart, conocedora que ese esférico le favorecía, para ese saque lateral, ese saque de banda. Y tienen a Luani y la lluvia que no cesa desde Estadio Castalia. Holmgart, tocado para Sara Debrich. Aparece en el centro del campo Fiamma Benítez. Atención ahí a esa presión de Feller, que se va a tener que andar con mucho ojo. Y ahí corre la futbolista a por esa bola
estaba en posición antirreglamentaria, con lo cual no va a poder seguir con la acción. Sí, ha adelantado un poco las líneas el Real Madrid, está presionando un poco más arriba, eso hace que su defensa esté prácticamente en medio campo y que el Atlético de Madrid se sienta incómodo a la hora de sacar el balón, porque siempre tiene jugadoras del Real Madrid delante, ¿no? Y al final lo que el Real Madrid intenta es que el Atlético de Madrid lateralice balón, que vaya a los extremos y ahí apretar para ahogar, pero el Atlético de Madrid está sabiendo encontrar soluciones fáciles y rápidas a esto y plantarse en campo rival, prácticamente en área rival, en pocos toques. Y de hecho suman otro saque de esquina más, Marta, otro más en esta segunda parte. Ahora lo van a lanzar desde la banda izquierda, una Mayur Sarriegui, que ha sido de lo mejorcito junto con Fiamma Benítez en la primera parte, que vuelve a tratar de agitar un poquito la defensa del Real Madrid sin obtener de momento el premio. Vemos como claramente la encargada de esas jugadas de estrategia es la noruega Boerisa. Esférico pasado el primer palo, bastante cerradito, eso sí, la salida en falso de Misa Rodríguez. La última en tocar parecía Feller, pero reclaman algo más ahí las colchoneras. Al menos también me lo parecía desde nuestra posición. Pero ha decretado Paola Cebollada que es saque de puerta. Pues sí, sí tenían razón las colchoneras, era otra vez saque de esquina. Salida un poco en falso de Misa, que acaba pues despejando una de sus defensas hacia afuera el balón, y las protestas del equipo colchonero pues con razón. Y ahora vemos cómo ha provocado el error en la salida de balón Luani. Vemos un Atlético de Madrid quizá un poquito más agresivo, un poquito más atrevido, con la línea de presión un poquito más alta, lo que está posibilitando que el Real Madrid no se sienta tan cómodo. Sí, y si algo le ha enseñado el final de la primera parte al Atlético de Madrid es que contra más lejos de su área viva, más opciones tiene de hacer daño al Real Madrid, y eso pasa por hacer una buena presión, pasa por quitarle el balón al Real Madrid cerca de su área y pasa por tener ocasiones, pero sobre todo por aprovecharlas. Aquí vemos cómo se lleva la tarjeta amarilla Sara Dabriz, en una falta cometida en esta banda derecha que puede ser peligrosa para el Atlético de Madrid. Y una Boerisa que ya lleva unas cuantas acumuladas, unas cuantas recibidas, que se muestra dolorida sobre el terreno de juego. Veíamos cómo giraba sobre su propio eje Fiamma. Un pisotón doloroso. Sí, la pierna Sara Dabriz. Una posición bastante favorable para el conjunto colchonero, porque es una falta que incluso una buena zurda podría enviarla directa a portería. Sí, ahí tenemos preparada ya a Carmen Menayo, lanzando con esa pierna izquierda que la tiene muy bien. Es una jugadora que tiene una pierna izquierda muy precisa y muy potente. A ver dónde pone ese centro. Pues precisamente va con la pierna izquierda, esférico segundo palo, la tocaba Loren Leal, esférico que acaba en las manos de una Misa Rodríguez, que acaba por atenazar un esférico que ya pone en disposición, ya pone en movimiento, tratando de aprovechar la velocidad de Feller. La parisina que se midió en duelo con Alexia Fernández, le ganó la partida, pero sigue estando encimada. Ahora por parte de Andrea Medina, también viene a la ayuda defensiva Luani, consigue zafar, se mete ese esférico primer palo. La sacaba la defensa del Atlético de Madrid. Y ahora equipo que se queda con la posesión, con la bola. Esta es Luani, apareciendo por el perfil izquierdo. Y hablabas de Feller, de la velocidad, pero es que qué potencia tiene y qué diferente es a todo lo que tiene el Real Madrid, porque si la comparas con Alba Redondo o con Caroline Weir, que es por la jugadora que ha salido, son perfiles completamente diferentes. Mucho más potente, mucho más rápida, quizá menos inteligente, eso sí, porque ya sabemos que la jugadora española en ese sentido sigue estando 1 o 2 pasos por delante en cuanto a interpretación de juego, pero delante de equipos como lo que te está pasando hoy, que el Atlético de Madrid quiere presionarte en tu propio campo y quiere adelantar líneas, es importante tenerla en el campo porque las contras pueden ser peligrosas. Esférico que se acaba de dentro del área, lacrar, se la va a quedar Carmen Menayo que se hace el hueco para el pase, echando balones fuera. Va Navarro, metió la pierna a Loren Leal para que se la quede finalmente una Carmen Menayo, que también ha decidido aportar en esa zona un poquito más de ataque, abandonando la posición de central. Carmen Menayo, jugadora que ya lleva muchos años en el Atlético de Madrid, prácticamente la ha visto crecer este club, y es una de las zurdas más precisas con las que he compartido vestuario. Recuerdo que era además una jugadora muy inteligente. Una jugadora muy inteligente porque sabe defender hacia adelante y eso es muy complicado. Sabe coger la marca de la jugadora rival cuando normalmente el rival tiene una delantera fija. Ella sabe encimar y sabe adelantarse a jugadas de peligro. Y decíamos antes, destacábamos un poquito de la presencia de Lacrar en el centro de la zaga del Real Madrid. Volvió a aparecer para meter la cabeza, para meter la frente.
en un esférico nuevamente potentísimo, en un disparo desde la frontal del área, que es lo que está tratando de hacer, ¿no? También el Atlético de Madrid, aparte de acumular futbolistas, también aportar jugadoras desde segunda línea para el golpeo. Lo probaban también desde la lejanía a través de Sine Jensen. Le favorece el rechace, otro golpe más, otro disparo que acaba en lateral de la portería del Real Madrid ante una Misa impasiva que tampoco tiene mucha prisa en recuperar la bola. Viene Paola Cebollada a conversar con María Méndez cuando estamos viendo cuando se va a producir esta sustitución doble, por cierto, doble cambio en el Real Madrid. Va a entrar Shea García y también Yasmín. Vamos a ver las jugadoras sustituidas. Al parecer pues seguramente sea Atenea y Eva Navarro, quizá. Veremos a ver. Me ha parecido ver el 21 de Sara Holmgart. Sí, puede ser. Sí, lateral izquierdo por Yasmín, sí. Bueno, pues doble modificación la realizada hoy por Antonio Rodríguez, aportando jugadoras más de calibre defensivo. Una Shea García que ocupará probablemente la banda de Sara, probablemente es el lateral izquierdo. Viene Yasmín, que veremos dónde la coloca. Bueno, Yasmín normalmente la vemos en el lateral izquierdo, ¿eh? Los partidos que disputó, sobre todo el año pasado, que tuvo a lo mejor un poco más de protagonismo, la veíamos por esa banda izquierda. Y por lo que vemos ya en imágenes es lo que es. Sí. Sigue ocupando la posición que deja ahora Atenea del Castillo. Sí. Los cambios esférico derecha-izquierda. Apertura para Linda Caicedo. Se incorpora también doblando por el perfil zurdo Yasmín, pero va a golpear finalmente Linda Caicedo. Acabando los tiempos, Lola Gallardo, que mira rápidamente conectar con alguna compañera porque no quiere perder el tiempo, quiere ir a por el partido del Atlético de Madrid. Sí que es verdad que con el paso de los minutos cada vez va a ser mucho más complicado. Aún así, no cesan en su intento de por lo menos reducir las distancias en el marcador. Unos buenos envíos de Luani, que se acababa estrellando en Irune Dorado. Sí, al final yo creo que es importante, y lo habrán hablado al descanso, meter algún gol para recortar distancias y para no irte con las sensaciones tan negativas de ese primer tramo de la primera parte. Pero lo más importante es no seguir encajando más goles, porque al final un resultado más abultado, eso sí que te puede hacer daño de cara al futuro, te puede condicionar mucho. Pero realmente el Atlético de Madrid está mereciendo algo más, sobre todo en el final de la primera mitad. Estaba dominando, teniendo posesión, teniendo ocasiones. Lo que pasa que en contra de lo que ha hecho el Real Madrid, que es aprovechar lo que ha tenido, el Atlético de Madrid no ha sabido hacerlo. Un Real Madrid que, por cierto, viajaba con 21 futbolistas convocadas y que obviamente en la competición solamente dejan inscribir a 22, con lo cual hay dos que se han quedado fuera, dos descartes, que en este caso han sido Benison y Silvia Cristóbal, los futbolistas que no han podido ser alineadas en el día de hoy. Benison está teniendo poca aparición en el Real Madrid esta temporada, no le están dando la confianza y no está teniendo minutos. Tampoco. Bueno, minutos de calidad, digamos. Tampoco lo está teniendo hoy. En la semifinal veremos si para la final decide contar con ella Pau Quesada, aunque sí que es cierto que si te la juegas en la semifinal y no la convocas en la final difícilmente, a no ser que alguna futbolista esté sobrecargada o haya alguna lesión, que esperemos que no, pueda sufrir alguna modificación en la convocatoria. Ahí vamos a tocar cómodamente al Real Madrid. Aparece Irune Dorado de esta banda izquierda. Apertura más allá, donde estaba pegada la línea de cal Yasmín. Yasmín, el toquecito para Feller, que consigue marcharse en esa verticalidad, en ese gran desequilibrio que tiene la futbolista parisina. Yasmín ahora sobre Luani que está llegando a la línea de fondo para defender, para conseguir robar un esférico que lo toca ya para Loren Leal, pero que no le permitía en su caso Sara Debritz jugarlo con total comodidad. Ahí vemos a la futbolista, a una de las más veteranas del conjunto blanco, que tiene, eso sí, cartulina amarilla. Va a tener que tener también mucho cuidado, mucha precaución para lo que resta de partido, que son concretamente 20 minutos de esta primera semifinal de la Supercopa de España. Recuerden, mañana a las 7 de la tarde, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao. Viene Ángel para el golpeo, la sueca, esférico muy centrado para que acabara bloqueando Lola Gallardo, que ya juega para Andrea Medina. Andrea, que ya se ha recuperado de ese pisotón anterior de Feller, que le costaba también la amarilla. Está tapando muy bien el Real Madrid, el mediocentro rival, porque eso hace
que no encuentren pase dentro, que el balón no pase por ahí, que tengan que buscar soluciones prácticamente de centrales o de laterales a jugadoras de arriba, y eso al final es complicado porque o tienes jugadoras arriba que sean capaces de quedarse balón y esperar que lleguen las mediocentros para dar de cara, o capaz de controlar, girarse, conducir y generar esa ocasión ella sola, o muchas veces ese pase es balón perdido, ¿no? El Real Madrid lo sabe, el Real Madrid cierra dentro, y eso al final lo que hace es que sean capaces de recuperar balones para dárselas a Feller, para dárselas a Linda Caicedo, y a partir de ahí generar peligro. De momento, segunda parte sin goles, transcurridos ya casi 72 minutos, con un Atlético de Madrid que se aproxima a través de Alexia Fernández, ahora tocando para Luani dentro del área, consigue deshacerse de su marcadora. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Golpeó con pierna zurda, con el interior de la bota, buscó la rosca, no se lo esperaba para Misa Rodríguez, marca el primero del Atlético de Madrid, la brasileña, que lo había estado intentando durante todo el partido, y que aquí en esta acción, con esa pisadita de balón sobre Irune Dorado, conseguía batir a Misa Rodríguez, que hizo la estatua porque vio que no podía llegar a ese buen balón, a ese esférico bien lanzado por parte de Luani, que pone el 3-1. Sí, pues se lo estaba mereciendo el Atlético de Madrid, al menos recortar distancias en el marcador. Insiste Luani, la jugadora, yo diría la jugadora más activa del conjunto colchonero, y reduce distancias en el marcador. Es verdad que Misa puede hacer poco en el gol porque viene dado en una situación lateral, que el balón hace incluso un raro y la descoloca ahí. Es capaz el Atlético de Madrid de sobreponerse a ese resultado tan abultado de la primera parte, recortar distancias, y veremos ahora también cómo reaccionan los dos equipos. Va a seguir siendo un partido de pequeños detalles. El Atlético de Madrid querrá seguir sin correr riesgos, intentar no perder balones en esta zona de creación, y a partir de ahí pues intentar volver a recortar distancias en marcador. Bueno, pues buen gol de Luani para generar esa emoción aún más en este partido, para meterse de lleno en la semifinal, reduciendo distancias al 3-1, un resultado que en esta jerga futbolística que acostumbramos a tener, 3-1 siempre es un resultado muy engañoso, porque parece que tienes una grande ventaja, pero que con un gol más el equipo rival se te aproxima y ya estás sufriendo para lo que resta de partido. Sí, no, y está claro, si miramos plantilla por plantilla y vemos el nombres de jugadoras, las internacionales de un equipo y de otra, realmente el Real Madrid sobre el papel está por encima de este Atlético de Madrid, y en resultados de los últimos partidos también, y al final en un partido sobre todo en duelos directos y en partidos, en competiciones que yo les llamo del KO, el equipo que es más efectivo y que más oportunidades aprovecha es el que se acaba llevando el partido, y en esto el Real Madrid está siendo superior hoy. Si vemos las estadísticas que hemos visto en la media parte, seguramente habrán incrementado las ocasiones del Atlético de Madrid, y las del Real Madrid no tanto como las del Atlético de Madrid, pero la efectividad sigue siendo superior la del Real Madrid. Y ojo al golpeo ahora de Shey García, pase de Linda Caicedo, que se estrelló al palo, aparece Feller para tocar atrás, y vamos a ver si se posibilita una segunda acción favorable al Real Madrid, porque ahí viene con todo defendiendo Andrea Medina ante la posibilidad de meter un centro de Shey García, que sigue peleando ese esférico que se marcha por la línea lateral. Va a ser saque de banda, menuda acción nuevamente de Linda. Y el golpeo de primeras con la pierna derecha, esférico cruzado que lo mandó directamente al palo. Qué buena acción nuevamente de Linda, que es lo más diferencial, lo hemos comentado, que tiene el Real Madrid, y qué bien ve también a su compañera, le deja el balón perfecto con el exterior de la pierna derecha para que defina a primer toque. Y ojo a ese balón de Sara Debris, que acababa golpeando de primeras. Otro esférico en el que también volvía a participar Shey García, ahora asistiendo ese centro desde la banda derecha. Veíamos la gran actuación que está teniendo en los primeros inicios, en estos primeros minutos que está teniendo Shey García con el Real Madrid en este partido, y estamos observando cómo está siendo determinante también en ese perfil ofensivo. Centro ahora de Alexia Fernández, aparece Shey también en la presa defensiva, se había fuera de juego con la Jual, esa jugada que acaba invalidada por posición antirreglamentaria. Y lo decíamos, muchas veces hay cambios que te aportan más, te aportan menos, pero que tú lo que buscas es que una jugadora te actúe como revulsivo, y efectivamente Shey García está ejerciendo como tal ese papel.
Sí, una jugadora que hablábamos antes de Eva Navarro y a Shea le ha pasado lo contrario que a ella. Shea llegó aquí para ser lateral. Sus primeras intervenciones el año pasado todo era de lateral y este año con la aparición de Eva Navarro en esa posición, pues ella no le ha quedado más remedio que jugar un poco más adelante porque le ha comido un poco la tostada a Eva Navarro en la posición de lateral derecho. Pero es verdad que tener jugadoras como ella en el banquillo es interesante a la hora de lo que decías, de impactar en el partido, ¿no? Es una jugadora que es muy enérgica y eso al final, cuando un partido está más plano, lo necesitas. Es verdad que no está teniendo tampoco protagonismo durante la temporada, pero es una jugadora que está teniendo sus minutos. Sí, efectivamente, y de hecho tenía aquí el dato, 16 partidos jugados esta temporada en todas las competiciones. Sí. Por cierto, destacar que estos dos equipos, tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid, siguen teniendo participación en la Champions y de hecho se jugarán esa especie de repesca que le llamamos ahora para poder acceder en ese playoff a los cuartos de final. En su caso el Real Madrid se enfrentará al París Fútbol Club y en caso de pasar la eliminatoria en los cuartos se enfrentaría al Barça, mientras que el Atlético de Madrid se enfrentará en esa repesca al Manchester United. Partido complicado tanto para un equipo como para otro, pero esperemos y confiemos que los equipos españoles, todos ellos, pasen a los cuartos de final. Viene Linda Caicedo en el recorte. Finalmente se queda sin ángulo de tiro. Decide tocar para Shea. Es que si a Linda le dejas espacios, Es increíble cómo tiene esa capacidad de llegada a esa zona de remate, donde precisamente ejerció ese envío Ángela hacia la portería de Lola Gallardo. Y ya toca la Atlética de Madrid con ganas de ir a buscar el gol que haga ese posible 3-2 en el marcador para seguir peleando por colarse en una final, aunque sí que es cierto que faltando prácticamente 12 minutos para el término del partido se le está complicando sobremanera el poder acceder a la siguiente ronda, el poder acceder a ese primer título del año, a la Supercopa de España. Un título que defenderá el FC Barcelona a partir de mañana ante un Athletic Club de Bilbao que va a debutar precisamente en esta competición. Sí, primera participación del Athletic Club de Bilbao en competición de Supercopa, delante del que seguramente es el rival más complicado por historia, por títulos y por fútbol, ¿no? Veremos a ver cómo será el partido. Sí que es verdad que el Athletic Club de Bilbao está haciendo una buena temporada, ya hablaremos de ello mañana, pero se presenta un partido interesante. Veremos a ver si al final acaba siendo el Real Madrid el que espera en esa finalísima del sábado. Pero el partido de mañana vuelve a ser otra semifinal de altura de lo que debería ser el fútbol femenino español. Pues así es, viene Luani ante Yasmín, consigue marcharse, pero no de la segunda marcadora, en este caso de Irune Dorado, quien le barró el paso. Y ahí está cayendo sobre el terreno de juego la brasileña. Piden algo más las colchoneras, también acaba tendida sobre el terreno de juego su compañera Alexia Fernández, que sigue doliéndose sobre el terreno de juego. Ahora Cebollada que indica ese saque de banda favorable al equipo rojiblanco. Alexia que se echa las manos a la tibia, No sé si es un pisotón o una patada. Mira, se le ha enganchado seguramente el taco de la rival. Tiene que hacer daño, Bueno, preocupándose por su estado Paula Cebollada. Aquí la acción anterior. Y ha sido justamente en ese momento en el que intentaba rechazar Yasmín. Sí, le dejaba despeja, va con la plancha, obviamente sin querer, porque eso es fortuito del juego. Y mira, va a revisar el posible penalti la colegiada. Bueno, pues igual que hemos hecho antes, vamos a permitirles que a través del sonido ambiente que nos llega desde el estadio de Castalia podamos escuchar la interpretación de la árbitra Paola Cebollada. Sería en ese caso esa acción. La segunda protagonizada por Luani. Pide verla completa, sí. La jugada, Paola. Pues está revisando también esa posible entrada de Yasmín. Pasa que si se revisa esta posible entrada de Yasmín es porque creen que puede ser potencialmente roja, ¿no? No entiendo que se revise para una amarilla. Pues vamos a ver, Desde aquí quiere verlo la colegiada, vamos a ver. Entonces no entiendo muy bien lo que... Que puedan a lo mejor estar mirando si hay fuera de juego al inicio de la acción. Para luego el posible penalti, ¿no?
ahí, muy cortos, vale. Balón de papá, está el balón en disputa, lo de sumarse residual, síguela, déjamela ahí. Ahí Paola no ve nada, punible en esa acción. 16:50 de esa acción, ¿vale? Quiere revisar esa entrada, esa posible infracción de Irune Dorado sobre Luani. Del juego donde una carga y la otra se deja caer, ¿vale? Para mí no es nada. Dice Paola que se ha dejado de caer Luani, por lo tanto no hay penalti favorable al equipo colchonero. Lo ha dejado muy claro en su especificación esa decisión tras ver la acción revisada en el monitor. Y se van a producir más cambios, uno para cada equipo. Va a entrar, mira, precisamente Chinchilla. Priscila Chinchilla, la futbolista de Costa Rica. Se ha marchado a Mayur Sarri, aquí la ven retirándose del terreno de juego. Y para el Real Madrid va a entrar Sandy Toletti, la francesa, en detrimento de Sara Debritz. Entra la futbolista francesa por la alemana. Se marcha una de las veteranas, 30 años, nacida en febrero de 1995. Atención a esa bola que acaba en las manos de Misa Rodríguez. Quedan aproximadamente unos 8 minutos para los 90. Yo creo que en esta primera semifinal, aunque sí que es cierto que el resultado es muy favorable al Real Madrid, se va a añadir bastante tiempo, Sí, entre revisiones, cambios y demás, vamos a ver más, sobre todo más que la primera parte de añadido. Entraba ahora Toletti, hablabas de ella. Es una jugadora que a mí especialmente tengo debilidad, me gusta muchísimo. Quizá no le han acabado de respetar las lesiones, pero es una jugadora con tremenda calidad en los pies, se interpreta muy bien el juego, sabe también llegar a área rival y eso es algo que se lleva o no se lleva. Y sale por Debritz, ¿no? Una jugadora que en el día de hoy ha ayudado a muchos equipos, la temporada está teniendo mucho protagonismo y es otra de las jugadoras que si hablas de fútbol femenino y escuchas su nombre, pues ya lleva mucho tiempo en esto y es algo que el Real Madrid ha sabido coger e interpretar para traerla al conjunto blanco. Sí, un Real Madrid que poco a poco se va recuperando de las lesiones. Han vuelto ya Sine Brun, volvió tras más de 100 días, ha superado ya esas cefaleas que la dejaron sin jugar desde octubre. Fue convocada ante el Levante en el partido de Liga del pasado fin de semana, pero eso sí no llegó a disputar minutos. También recuperada Naomi Feller, como hemos visto, y una Kerlin Weir, que la hemos visto muy activa en la primera parte y ha sido sustituida por una indisposición, no pudo estar en el anterior partido. Así que bueno, va recuperando efectivos, pero hay que recordar que ya están en el tramo final de su recuperación de la lesión del cruzado Thierry Abelleira, también tratando de ultimar sus últimos preparativos para volver al terreno de juego. Una Merle Froms que tenía un plazo de baja de unos 3-4 meses, una futbolista que se va siendo indiscutible bajo palos. También en la enfermería están Keukelar, con unas molestias en la espalda, y Antonia Silva por problemas musculares. Y veremos qué pasa en portería, ya lo hemos comentado en... Uy, cuidado ahora. Ojo al grito de Shea, está justo al lado del micrófono, por lo tanto hemos podido captar el dolor que le ha provocado esa entrada de Andrea Medina. Cartulina amarilla para ella, es la primera que ve una futbolista del Atlético de Madrid en esta semifinal de la Supercopa de España. Sí, veremos la acción repetida porque se queja mucho Shea. Ahora vemos que se medio incorpora. Sí, dolorida, dolorida, sí. Es una entrada un poco de destiempo ahí de Andrea Medina en el intento de recuperar una bola para evitar una posible contra que forzara la futbolista de Guadalajara. Es peligrosa, porque se tira al suelo, sí que es verdad con intención de disputar balón, pero al final lo que acaba haciendo es arrastrar el pie de apoyo que le queda a Shea, la acaba impactando y se le queda medio enganchado a Shea el pie detrás, que eso es realmente la acción peligrosa, no por en sí la entrada, sino por lo que al final se le engancha el pie ahí entre el suelo y el cuerpo de Andrea. Tocando atrás el Atlético de Madrid, Loren Leal, que intenta enviar el balón hacia Carmen Menayo para que sea esta quien avance un poquito al esférico. Cruza la divisoria, el balón la venía a recoger en el interior la colchonera, envío desde la banda izquierda para que acabe quedándosela una Misa Rodríguez, que evitó que hubiera un posible disparo dentro del área. Recordemos que ya no estaba Mayur Sarrigui, sino que ha entrado Chinchilla. Es el último cambio que ha realizado el equipo de Víctor Martín. Recordemos, no viene en buena dinámica, que llegaba con la ilusión
a esta Supercopa para tratar de revertir un poquito la situación, pero que nada más lejos de la realidad. Sigue manteniendo esos resultados negativos, pero a pesar de ello se ha demostrado una buena versión, sobre todo en el último tramo de la primera parte. Ha conseguido reaccionar el equipo rojiblanco, ha mostrado carácter, ha mostrado también orgullo y ahora está tratando de arrinconar al Real Madrid en este último tramo de juego. Esta es Luani sobre Yasmín, consigue tirarle el caño, sigue la brasileña y a pisar y a poner el esférico atrás para el golpeo. La sacaba y nuevamente Lacrar, se la va a quedar Andrea Medina. Andrea Medina, apertura de esa banda izquierda. Vamos a ver cómo se revuelven en esa banda izquierda, toquecito atrás para finalmente un golpeo que no llega de la mejor manera por parte de la lateral izquierdo del Atlético de Madrid. Buen partido de Luani en el día de hoy, ha sido la más desequilibrante y la más peligrosa para el Atlético de Madrid. En la primera mitad y hasta el cambio ha vuelto un poco loca Holmgart y ahora con Yasmín está haciendo un poco lo mismo, hacer y deshacer a su antojo. Lo único que bueno, luego sus compañeras tampoco están sabiendo interpretar los espacios bien para aprovechar esos centros laterales, pero esta banda derecha del Atlético de Madrid es de lo más destacado del equipo colchonero en el día de hoy. Y yo creo que una de las bazas también era saber encontrar a Fiamma, ¿no? Para el Atlético, una futbolista muy creativa, una futbolista que tanto te sabe acabar bien a portería como encontrar ese último pase filtrado, y hoy no se le ha acabado de ver porque tampoco le han llegado excesivos balones. Sí, y que no se le haya acabado de ver está estrictamente relacionado con lo que hablábamos de que el Real Madrid ha sabido tapar muy bien el mediocentro del Atlético de Madrid, ha sabido cerrar líneas, ha sabido interpretar que si el Atlético de Madrid era capaz de pasar el balón por ahí iba a tener muchas más facilidades de llegar a área rival, y eso el Real Madrid lo ha hecho muy bien en el día de hoy, se ha acercado dentro, se ha cerrado dentro, se ha protegido, y eso ha hecho que el Atlético de Madrid no se sintiera cómodo jugando el balón por ahí. Y aparece Luani dentro del área, perseguida por Feller, esférico atrás para poder llegar en segunda línea. Una Silvia Lloris que lo trataba de hacerlo, intentaba de ejecutar ese remate en un balón que sale repelido hacia la zona defensiva del Atlético de Madrid. Intentaba armar esa jugada Alexia, ahora con la ayuda de Luani, que se equivocaba en la entrega, en ese pase. Aparece Feller para la recuperación, toca la parisina atrás para Lacrar. Esférico de Yasmín, largo, profundo para Linda Caicedo. Linda, que no se lo piensa dos veces, que va a encarar a Loren Leal, consigue marcharse por fuera, va a golpear con pierna izquierda, no, metía ese centro, pasando al segundo palo, donde va a rebañar la bola Filip Angeldal. La tiene Toletti jugando cómodamente para que consiga desbordar. Lleva Navarro. Ahí sigue el Real Madrid sosteniendo la bola, sosteniendo la posesión. Y como se suele decir, nuestra jerga también, defendiendo con balón. Sí, y eso es más importante que saber atacar bien, porque defender con balón significa que tienes más posesión, que sabes interpretar cuándo acelerar el juego y cuándo pausarlo, y que sobre todo le das menos opciones al rival de generarte peligro. Atención, porque recupera el equipo de Víctor. Puede salir al contragolpe. Aparece Sine Jensen para liderar esa conducción larga, pero está ahí muy se sola, le cruzaba completamente en un gran estado de forma Eva Navarro. Dejó por el camino a Sine Jensen. Ahora decide pausar el juego Linda Caicedo. Y llegaba por resultado. Sí, llegaba por esta banda derecha Fiamma intentando acompañar el ataque, pero ya también muy mermada de fuerzas delante de 4 o 5 defensoras blancas que han replegado muy bien y se han sabido defender muy bien delante de este posible de contraataque. Y ahí está María Méndez tocando para Sandy Toletti. Sigue el Real Madrid intentando una última, quizá veremos el tiempo de añadido. Angeldal tocando para Linda Caicedo que va a seguir encarando a las 3 rivales colchoneras. Saca el golpeo y acababa guardando la bola Lola Gallardo en una gran intervención bajo palos. Lo hace muy bien Feller. Lo hace muy bien Feller también, porque parte de banda izquierda y se mete hacia adentro atrayendo lateral y central, y eso permite que Linda Caicedo aparezca completamente sola y otra vez más en cuestión de nada, de medio milímetro. Toca el balón con las 2 piernas y se planta delante de una ocasión con mucha facilidad. Y déjenme hacerles una recomendación antes de que termine el encuentro, porque son 9 minutos de añadido lo que vamos a tener. Arranca en breves instantes el top 16 de la Basketball Champions League. Vuelve a Teledeporte esta competición y hoy lo hace con el partido entre el doble campeón, el Tenerife, contra el Eranimburg. Y también más tarde, Estadio Champions. Esta noche los mejores goles de la 7ª jornada de la fase de Liga, en una acción en la que
Andrea Medina no acaba de creerse la decisión arbitral. Es que es normal que no se la crea, vista la repetición. Y Paola Cebolla, que indica que va a haber un último cambio. Va a entrar Sheila Guijarro. Se marcha Silvia Lloris en el minuto 91 de partido. Un cambio en ataque para el Atlético de Madrid para tratar de buscar las últimas oportunidades de meterse en una final. Aquí ya yo creo que las rojiblancas ven muy lejos, a pesar de que no han dejado de luchar, de creer. Misa Rodríguez golpeando con pierna izquierda. La prolonga Toletti, se la va a quedar Feller. Se la queda de esta manera la futbolista francesa ante la presencia de Fiamma Benítez. Incorporación en ataque de Eva Navarro, que toca para Angeldal. Sigue la sueca en el pico del área, en el vértice. Intentaba meter el centro, para ahí estaba tapando a Andrea Medina, que se queja de la decisión, pero tiene que tener cuidado, lo decíamos antes, porque tiene cartulina amarilla y cualquier ocasión puede provocar la expulsión y dejar a su equipo con 10. Ahí estaba protagonizando esa acción la sueca Filippa Angeldal, que consiguió forzar muy bien, tirando también un poquito de galones. Esa jugada a balón parado que va a tratar de aprovechar el conjunto blanco para tratar de sentenciar. Muy inteligente la jugadora blanca, y Medina que se precipita porque es una jugadora que está mirando hacia afuera del campo, que solo tienes que aguantar, impedir que se gire para que se vaya hacia portería, y mete el pie un poco de manera precipitada y genera esta falta peligrosísima, por cierto, para el Real Madrid. Y la va a poner en juego Yasmín a las manos de Lola Gallardo. Una Lola que está buscando ya alternativas, está buscando opciones para enviar ese balón largo hacia la posición de una Alexia, que no consigue llegar a por la bola. Bueno, y decíamos antes, comentábamos las bajas del Real Madrid, un Atlético de Madrid que también llegaba con una muy sensible, como es la de Gio Queiroz, que sufrió una fractura de peroné, que fue operada. Sí. Que no va a estar disponible durante cierto tiempo, dependiendo un poquito de su evolución, pero una pieza clave que estaba siendo para Víctor Martín, que se lesionó, de ella. Y quizá que se lesionó en su mejor momento, de forma personal. Estaba en un gran momento Gio Queiroz, ayudando mucho al equipo y a lo individual haciendo grandes actuaciones. Sí, una futbolista que volvió al Atlético de Madrid después de haber pasado por las categorías inferiores, por la categoría de Alevín, infantil, y que tras su paso por el Barça, por el Arsenal y demás, pues ha tenido la oportunidad en el equipo rojiblanco nuevamente, y desafortunadamente no puede estar presente en esta Supercopa de España. Veremos si la pueden recuperar pronto a Gio. Esta es Angeldal que no encontró ninguna compañera con la que asociarse, con lo cual le acabaron quitando la bola, y la vamos a ver Lola Gallardo, Atlético de Madrid, que ahora estaba recordando, fue finalista de la Copa de la Reina en la edición pasada, que hizo méritos para llegar a esa final, que acabó perdiendo ante el Fútbol Club Barcelona, eso sí, pero hizo muy buena actuación, tuvo muy buena participación en esa competición. Aparece Luani que deja por los suelos a Irene Dorado, que acaba decretando incluso la falta Paola Cebollada sobre la joven futbolista de Pozuelo. Lo ha hecho muy bien Irene, le ha aguantado muy bien la arrancada, porque ya sabemos lo que está siendo capaz esta jugadora en el día de hoy. Irene le ha aguantado bien, se ha girado bien, y encima le ha puesto el cuerpo delante para que le haga falta. O sea, jugadora inteligente, jovencísima, pero muy inteligente. Pues efectivamente, como forzosa falta en zona defensiva, un Atlético de Madrid que la va a seguir intentando. Aparece Fiamma, le metía la pierna a Feller, no consiguió llegar a por ese esférico. Aparece la brasileña apurando línea de fondo para entregar un esférico que lo rechazaba Lacrar. Y en busca de la bola va nuevamente Feller, que tiene gasolina, tiene pierna todavía para echar a correr, para avanzar metros rápidamente. La tocaba para Toletti, que estaba completamente sola, y además se cercioraba de que no hubiera nadie cerquita suyo que le pudiera arrebatar la bola. Porque lo decíamos antes, tener el balón, tener la posesión, significa que el Atlético de Madrid no tiene opciones de poderte marcar. Sí, ahora lo que seguramente esté pensando el Real Madrid es en estas triangulaciones fáciles, en mantener el balón, en hacer posesiones largas, para que vayan pasando los minutos y así se vaya acercando el final del partido. Todo lo contrario que el Atlético de Madrid, que buscará seguramente recuperar balón rápido, intentar hacer esas transiciones
aunque tiene muchas jugadoras que están ya al límite del cansancio y eso al final se va notando a medida que van pasando los minutos. Y ojo, porque es Ángel la que probaba el golpeo desde la frontal del área por encima de la portería y vemos como en esas zonas cercanas a la portería no hay aficionados porque están todos resguardados bajo la lluvia que, como decíamos, no ha cesado, no ha parado de llover en el Castellón de la Plana. Minuto 96 y medio. Prácticamente ya sentenciado el billete a la final del Real Madrid, donde va a esperar el rival, que saldrá de la otra semifinal que se disputará mañana a las 7 de la tarde en RTV, aquí en Teledeporte, en el canal temático de los deportes para todos. En ese duelo ilusionante, no solamente para el Athletic Club de Bilbao como debutante, sino también para el FC Barcelona, porque empieza su defensa del título, un título que han conseguido en las últimas ediciones. Y ya vemos a Linda Caicedo ya con problemas físicos, con sobrecarga muscular. Es que hace falta decir que el campo está aguantando muy bien todo el chaparrón que ha caído durante el día de hoy, durante el partido, ¿eh? No se ha levantado prácticamente, pero eso no quiere decir que las piernas de las jugadoras no lo noten. Es pesado jugar con tanta agua, haces muchos más esfuerzos, los cambios de dirección son mucho más pesados, las arrancadas, y eso al final hace pues que tus músculos inferiores, sobre todo los gemelos, sufran a medida que vayan pasando los minutos, y por esto vemos aquí a Linda Caicedo quejarse de este gemelo derecho. Sí, ya está mostrándose dolorida de ese gemelo. Ahí vemos la acción anterior, ahí en ese momento en el ese apoyo, pinchazo, sí, sí. Cuando ha sufrido esas molestias. Además, va a tener que recuperar rápido, no sé si le va a dar tiempo a recuperarse, porque cuando notas que el gemelo te sube para arriba en un apoyo o en cualquier situación, es difícil relajar el músculo y recuperarlo tan rápido. Bueno, ya de cara a la final. Sí, exacto, eso sí, que se recupere de cara a la final, porque sea quien sea el rival, va a ser un partido duro. Pues así es, lo decíamos, Barça o Athletic Club de Bilbao. El Atlético de Madrid, que está intentando atacar por esta banda derecha. La juega donde la mueve Alexia para Luani, que le hizo otra vez un traje a Jasmine. Intenta no precipitarse en esa acción, no quiere perder la bola el Atlético de Madrid. Quiere aprovechar hasta última instancia la oportunidad de marcarle el 3-2 al conjunto blanco, que finalmente no llega. Aparece Lola Gallardo para jugar rápidamente hacia la posición de Carmen Menayo. Todo el Real Madrid volcado en su propio campo para defender. Sí, se ha precipitado un poco Alexia Fernández por esta banda derecha en el centro, porque tenía un claro 2 contra 1 ahí. No estaba defendiendo bien el Real Madrid esa situación y se ha precipitado en el centro, que ha sabido despejar la defensa blanca. Ahí, hablando de despejes, el de Shea, que lo envía a este costado derecho para Loren Leal. Iba a tener la última, el Atlético de Madrid. Está permitiendo una más. Paola Cebollada, después de los 9 minutos de tiempo de añadido, tras la revisión de varias acciones punibles dentro del área, y que al final han acabado con no penalti. Esférico, segundo palo, no pudo llegar Fiamma Benítez. Va a ser saque de puerta para el Real Madrid, y con este 3-1 ya podemos decir que definitivamente el equipo de Pau Quesada va a luchar por el título, por el primero del año, por la Supercopa de España en su 7ª edición, en la final que se disputará este próximo sábado en este mismo estadio, en el Estadio Castalia, en Castellón de la Plana. Esférico arriba, no señala todavía el final del partido Paola Cebollada. La saca con la testa, la envía lejos de su portería Yasmín. Sigue Angeldal conduciendo la bola. Estaba por ahí cerquita suyo Feller, pero decidió seguir conduciendo, y ahora va a cometer esa falta que no señala porque deja la ida de la ventaja Paola Cebollada. Un esférico que controlan en esta banda derecha Sine Jensen. Sine Jensen sigue con el esférico intentando zafarse ahora de Irune Dorado, que consigue forzar otra falta más. Y ahora sí, final del partido es lo que indica la colegiada perteneciente al Comité Técnico de Árbitros de Aragón. Indica al final del partido el Real Madrid clasificado para la final de la Supercopa de España con este 3-1. Merecida victoria para el Real Madrid, porque ha sido más efectivo y ha tenido pues más ocasiones en ese sentido, delante de un Atlético de Madrid que le han condenado los primeros 14 minutos de partido mediante esos 2 errores propios que generan los goles del Real Madrid. Sin esos errores propios al inicio del partido, seguramente el partido hubiese estado más igualado y hubiese tenido algo más que decir un Atlético de Madrid que se ha sabido reponer,
pero el Real Madrid ha sido superior, ha sabido jugar este partido, ha sabido aprovechar sus ocasiones mediante una Linda Caicedo brillante, como nos tiene acostumbrados, diferencial, y estas situaciones de ventaja en el juego son muy difíciles de defender. Lo hizo el año pasado, el Real Madrid se clasificó para la Supercopa de España 2025, para esa final, lo vuelve a hacer en 2026, esperando rival de ese duelo que se producirá mañana entre el Athletic Club de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona. Nosotros nos vamos a despedir en Teledeporte con la victoria del Real Madrid, pero vamos a seguir en RTV Play para escuchar las valoraciones de las protagonistas de este partido. Les dejamos en Teledeporte, en el canal temático, con el Basketball Champions League.